Yo quiero compartirles una escritura que dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y allí dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Aquí Pablo está escribiendo a los romanos y les dice que ellos antes eran esclavos al pecado, pero que habían obedecido a esa doctrina. A la doctrina se está refiriendo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Señor Jesús nos invitan a la obediencia, nos invitan al arrepentimiento y a volver nuestros corazones para seguirlo a Él en una fe sincera, una fe obediente, una fe que abandona las tinieblas, una fe que abandona el pecado. En este mundo podemos clasificarlo en dos: los que se han esclavizado al pecado y los que han sido liberados del pecado por el poder de nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo. Pero antes de continuar, déjenme contarles una historia de William Need. Esto fue en julio 31 de 1838. Julio 31 de 1838, William Need se reunió con 10,000 esclavos en la isla de Jamaica. ¿Qué iba a pasar? Que a la medianoche, apenas sonaran los campanazos de medianoche, entraba en función un edicto dado por el presidente de Estados Unidos. Creo que fue el presidente Abraham Lincoln el que ejercía su función en ese tiempo. Y a medianoche de julio 31 de 1838 entraba un edicto que promulgaba liberación a los esclavos. Sí. Y en esa noche de julio 31 de 1838, William Need se reunió con 10,000 esclavos en la isla de Jamaica y metieron en un ataúd cosas que les recordaban de la esclavitud, como látigos, como grillos, y los metieron ahí en el ataúd. Y cuando se acercaron los campanazos de medianoche, empezaron con unas sogas a bajar el ataúd en un hueco. Y William Need dijo: el monstruo está muriendo. Y sonaron los campanazos de medianoche que promulgaba libertad a los esclavos, que los tenían que dejar ir libres, los que tuvieran esclavos. Y William Need dijo, cuando sonaron los campanazos de medianoche, dijo: el monstruo está muerto, sepultémoslo. Y así bajaron el ataúd, le echaron tierra
Y para ellos era que estaban sepultando esos años de esclavitud tan horribles que habían tenido. Sí, no es bueno ser un esclavo de nada. No es bueno estar en esclavitud. Pero déjeme decirle algo, querido amigo, que cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino a liberar de otra clase de esclavitud. Él vino a liberar de la esclavitud al pecado. El Señor Jesucristo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo vino a liberar al cautivo, a los que moran en prisión de tinieblas. Vino a romper sus ataduras y a darles una nueva vida. El creyente que reconoce su condición y se arrepiente, es decir, cambia de mente y se vuelve a Él para seguirle, el Señor le rompe sus ataduras, lo hace libre poniendo en Él una nueva vida que Él no conocía. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida es la vida del Espíritu que antes no teníamos, la vida del Espíritu de Dios. El que sigue a Cristo es engendrado por Dios. Dios le imparte una naturaleza divina, la naturaleza que viene de Él, que es la vida de Él, para que Él salga del pecado, para que Él salga de las tinieblas. A través de esta nueva vida el Señor le da un corazón nuevo. Quita el corazón de piedra del medio de Él, como el Señor prometió en Ezequiel, que quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Es decir, un corazón sensitivo a Él, un corazón que le siga, un corazón que le ame, un corazón que le sirva. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dijo el Señor en Ezequiel. Para el que siga a Cristo recibe una nueva vida. Y el yugo del pecado es roto, y el que era antes esclavo al pecado, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5:21. De modo que si alguno está en Cristo, 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacer una obra en ti. Quiere poner en ti un nuevo corazón que lo ame, que le sirva, que le siga. Quiere poner en ti esa vida que viene de Él para que vivas, para que salgas de la sepultura, para que salgas de las tinieblas, porque Él quiere hacerte su hijo o su hija. Pero el hombre tiene que arrepentirse y venir a Él para recibir esa nueva vida, para ser libertado del pecado. Por eso Pablo escribió: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La Biblia habla del creyente común que antes era esclavo al pecado, porque todo el mundo sin Cristo es un esclavo de corrupción, un esclavo de las tinieblas, un esclavo del pecado. Pero cuando el creyente viene a Cristo, el yugo es roto, las cadenas son rotas. Él nos da una nueva vida, pone un nuevo camino delante de nosotros, pone sus caminos. Pero ahora podemos andar en ese camino porque recibimos un corazón
que el Señor lo transforma de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y recibimos su Espíritu dentro de nosotros para que podamos andar en sus caminos, para que podamos obedecer a su voz, para que Él sea nuestro Dios y nosotros sus hijos. Hoy es el día de salvación. Lo más terrible es que si uno muere esclavo al pecado, va derechito al abismo, porque ese es el fruto del pecado. El pecado trae juicio, el pecado trae condenación, el pecado trae muerte, el pecado trae separación con Dios. A Adán y Eva les costó ser echados del huerto. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto. Es que el pecado no es gratis. El pecado trae sus consecuencias. Y la peor consecuencia es la destrucción del alma en el lago de fuego. La Biblia dice: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo. Hay una sentencia de muerte sobre el alma que ha pecado, y todos han pecado. El único camino de salvación es Jesucristo. Pero Él nos dará un corazón nuevo, pondrá su Espíritu dentro de nosotros para que vivamos. Nuestra única esperanza es venir a Jesús para poder Nuestra única esperanza es venir a Jesús para salvarnos del juicio eterno y para poder en realidad no servir ya más a las tinieblas, sino servir a la justicia, sino caminar en sus caminos por ese camino angosto que lleva a la vida, y ese camino angosto es Jesucristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo es lo único que puede quitar nuestro pecado. La sangre de Cristo es lo único que puede quitar nuestra condena de sobre nuestra cabeza. Es lo único que nos puede dar entrada, fe en su sangre. Romanos 3:25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre es lo que quita nuestro pecado y lo que nos abre la entrada al reino de Dios. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. en este mundo. Por eso te recibo hoy
Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Pon tu espíritu dentro de mí Pon tu espíritu dentro de mí para que yo viva. para que yo viva. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Recibo tu salvación Recibo tu salvación a través de tu gracia a través de tu gracia y de la fe y de la fe en tu Santo Hijo. en tu Santo Hijo. Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida.